también intentó convencer a los ulemas, los principales eruditos religiosos saudíes, para que emitieran una fatwa o declaración religiosa condenando la incursión estadounidense en la península arábiga. Todo esto se combinó para provocar una ruptura fatal entre Bin Laden y el gobierno saudí, que en 1991 lo expulsó del país. Mientras tanto, la Operación Tormenta del Desierto había dado como resultado una rápida derrota de Irak y la liberación de Kuwait. En la primavera de 1991, en lugar de intentar un cambio de régimen, Estados Unidos dejó a Saddam Hussein al mando, retiró sus tropas de la región e impuso sanciones devastadoras a Irak. Tras su expulsión de Saddam Hussein, Arabia Saudita, en 1991, Bin Laden se dirigió a Sudán, donde se estableció en 1992. En 1890, el coronel Omar al-Bashir tomó el poder en un golpe militar en gran medida incruento. Rápidamente implementó una forma de ley islámica en todo Sudán, convirtiendo al país en un refugio adecuado para que Bin Laden continuara con sus actividades. Los muyahidines saudíes fueron invitados personalmente a Sudán por Hassan al-Turabi, el presidente de la Asamblea Nacional Sudanesa y la segunda figura más poderosa de Sudán después de al-Bashir. Allí, Bin Laden se estableció rápidamente en su propio recinto bien defendido, con sus seguidores dentro de Al-Qaeda defendiendo el lugar con armamento avanzado. Se establecieron nuevas bases de entrenamiento para los muyahidines cerca de la capital, Jartum, y Bin Laden tenía una mansión en la ciudad. Como resultado de la libertad de acción que se le dio en Sudán, el país fue designado como Estado patrocinador del terrorismo internacional. Como sucedió después de la Guerra del Golfo, Bin Laden y Al-Qaeda habían sido objeto de una vigilancia cada vez mayor por parte del Servicio de Inteligencia estadounidense y del Departamento de Estado. Así, mientras Bin Laden permaneció en Sudán entre 1992 y 1996, Estados Unidos fue un país moderno que vigilaba sus actividades casi a diario con vuelos sobre su complejo y otras actividades de inteligencia. En 1996, las sanciones estadounidenses contra Sudán por albergar a Bin Laden y a muchos otros destacados fundamentalistas islámicos y terroristas habían empezado a dañar considerablemente la economía del país. Además, el presidente Omar al-Bashir había superado al principal partidario de Bin Laden dentro del gobierno, Hassan al-Turabi. En consecuencia, en 1996 Bin Laden se dio cuenta claramente de que Sudán ya no era un refugio seguro como resultado de la expulsión. Ese mismo año regresó a Afganistán, donde los talibanes acababan de consolidar su control sobre gran parte del país. Allí se convirtió en invitado personal del mulá Muhammad Umar, el primer líder del gobierno talibán. Tras tomar el poder, en agosto de 1996, emitió rápidamente una declaración de guerra contra los Estados Unidos a través de varios canales de comunicación islámicos, argumentando que Estados Unidos había ocupado Arabia Saudita a través de sus bases militares desde 1990 y que era el principal apoyo de Israel en la región. Se ha especulado que las acciones de Bin Laden en 1996 se debieron a la pérdida de gran parte de su riqueza de su entorno familiar cuando abandonó Sudán y que la orden de expulsión sirvió para radicalizar aún más a Bin Laden y ponerlo en una senda de guerra total con el gobierno de los Estados Unidos, cuyas sanciones contra Sudán habían presionado al gobierno sudanés para que adoptara la postura que adoptó. Desde su regreso a Afganistán en 1996 en adelante, Bin Laden y Al-Qaeda se dedicaron plenamente a acciones terroristas de confrontación contra los Estados Unidos en particular. Estas siempre habían sido parte del modus operandi de la organización. En 1990, el FBI había allanado la casa de Al-Said Nasser, un afiliado de Al-Qaeda en Nueva Jersey, donde había descubierto documentos sobre planes para hacer estallar rascacielos en la ciudad de Nueva York. En 1993, un camión bomba fue detonado frente a la torre norte del World Trade Center en Manhattan. El líder del ataque fue Ramzi Yousuf, otro conocido afiliado de Al-Qaeda que se había entrenado en uno de sus campamentos en Afganistán a fines de los años 80. En 1992, Bin Laden financió y organizó el atentado con bomba contra el Hotel Gold Mihor en la ciudad de Adén, en Yemen.
También se cree que Al-Qaeda estuvo implicada en la masacre de Luxor de noviembre de 1997, cuando 62 personas, la mayoría turistas occidentales, fueron asesinadas en la ciudad egipcia, cerca del Valle de los Reyes, por 6 fundamentalistas islámicos armados. Así, en la segunda mitad de los años 90, Al-Qaeda intensificó sus ataques contra objetivos occidentales mediante métodos terroristas. Estos ataques no tardaron en intensificarse. El 7 de agosto de 1998 se produjeron simultáneamente atentados con camiones bomba en las ciudades de Dar es Salaam, capital de Tanzania, y Nairobi, capital de Kenia. No había ninguna duda de qué nación era el objetivo simbólico de estos ataques, ya que las bombas detonaron frente a las embajadas de los Estados Unidos en las dos capitales. Se trata de ataques terroristas complejos. Por ejemplo, en el atentado de Nairobi se utilizaron 500 cilindros de TNT, mientras que en el de Dar es Salaam se utilizaron 2 bombas de 2.000 libras. Se utilizó fertilizante de nitrato de amonio para compactar y dirigir la explosión de modo que causara el máximo daño posible a las embajadas. Además, ambas bombas detonaron casi simultáneamente, lo que provocó la muerte de 213 personas en Nairobi y 85 en Dar es Salaam, mientras que miles más resultaron heridas. No hay duda de que Bin Laden y Al-Qaeda fueron los responsables. Inmediatamente después de los atentados, Bin Laden fue incluido en la lista de los 10 individuos más buscados del FBI. También atrajo la atención de todos los servicios de inteligencia del mundo occidental sobre Al-Qaeda, aunque por desgracia, todavía no se comprendía plenamente el riesgo que representaba la organización terrorista. Tras los atentados con bombas en la embajada de Estados Unidos, Bin Laden siguió intensificando su retórica contra Estados Unidos. Sus quejas eran diversas, entre ellas el apoyo de Estados Unidos a Israel y a una serie de regímenes que perseguían a los musulmanes dentro de sus fronteras, en particular la represión de Rusia en Chechenia, los ataques del gobierno filipino a la población musulmana moro de las islas del sur y la opresión de la India a los musulmanes en la región de Cachemira, en el norte del país. Sin embargo, su principal queja era la presencia de tropas estadounidenses en la península arábiga y su proximidad a los lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina. En 1998, Al-Qaeda declaró que Estados Unidos llevaba 7 años ocupando las tierras del Islam en el lugar más sagrado. Así, tras los ya importantes ataques a las embajadas estadounidenses, Bin Laden y Al-Qaeda dirigieron su atención a un ataque aún más importante, esta vez en suelo estadounidense. Sorprendentemente, decidieron atacar el World Trade Center de Nueva York, que los miembros de Al-Qaeda ya habían intentado atacar con un camión bomba en 1993. El segundo intento sería más devastador. A finales de 1998 o principios de 1999, Bin Laden dio su aprobación a la iniciativa del World Trade Center, que había sido propuesta por primera vez por un afiliado de Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, en 1996. Durante el resto de 1999, se seleccionaron en Afganistán a los posibles candidatos para llevar a cabo los atentados. Uno de los requisitos para los líderes era que debían hablar inglés y estar familiarizados con la vida en la sociedad occidental durante algún tiempo. Se seleccionaron rápidamente a varios individuos, como Muhammad Atta, Marwan al-Sheikhi y Ziad Jarrah. Otro de ellos, Hani Hanjour, fue seleccionado cuando se supo que tenía licencia de piloto comercial y era un piloto de aviones experto. En 2000, se habían seleccionado 19 individuos y se los estaba identificando en células terroristas en los Estados Unidos, que operaban en Arizona, Florida y California. Los objetivos finales se seleccionaron a principios de 2001, con la intención de secuestrar varios aviones comerciales y estrellarlos contra edificios en ataques terroristas suicidas. Las Torres Gemelas, los 2 edificios centrales del World Trade Center, fueron los objetivos principales, mientras que el Pentágono en Virginia también fue un objetivo. También se cree que había planes para estrellar un 4º avión contra el Capitolio de los Estados Unidos, la sede del gobierno en Washington, D.C. Con el plan en marcha y células terroristas posicionadas en los Estados Unidos para llevarlo a cabo, se fijó una fecha para los ataques simultáneos. El día elegido fue el 11 de septiembre de 2001. Es una creencia popular
que se eligió esta fecha porque septiembre es el 9º mes del año, y la fecha, al escribirse utilizando el sistema de datación estadounidense, da como resultado el 911, el mismo número que se utiliza para los servicios de llamadas de emergencia en los Estados Unidos. Sin embargo, parece más probable que Bin Laden eligiera el 11 de septiembre porque fue el día de 1683 en que Juan Sobieski III, el rey de Polonia, llegó a Viena, la capital de Austria, que se encontraba sitiada por el Imperio Turco Otomano. El asedio fue roto por Sobieski, lo que marcó el fin de la expansión otomana en el sur de Europa. Antes de eso, el mundo cristiano había estado bajo presión durante siglos por la expansión musulmana en el Mediterráneo oriental y los Balcanes, pero después del asedio de Viena, las potencias occidentales cristianas comenzaron a invadir el mundo musulmán. Bin Laden eligió esta fecha simbólica como una declaración de que los ataques de Al-Qaeda en Estados Unidos en 2001 marcarían un nuevo giro de la marea a favor del Islam. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, los 19 secuestradores que operaban en células independientes comenzaron a ejecutar sus órdenes. 5 secuestradores abordaron el vuelo 11 de American Airlines, que tenía previsto despegar del Aeropuerto Internacional Logan de Boston a las 7:59 de la mañana, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Otros 5 pasajeros abordaron el vuelo 175 de United Airlines, que hacía el mismo trayecto desde Logan a Los Ángeles. Ese avión despegó de la pista de aterrizaje de Boston 15 minutos después que el vuelo 11 de American Airlines. Mientras tanto, 6 minutos después, a las 8:20 de la mañana, el vuelo 77 de American Airlines despegó del Aeropuerto Internacional Washington Dulles en Virginia, no lejos de Washington, D.C. A bordo también viajaban 5 secuestradores. Finalmente, 22 minutos después, a las 8:42 horas, un cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, despegó del Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, con destino a San Francisco. En este avión solo viajaban 4 secuestradores. Lo que siguió fue un día de infamia. A los pocos minutos de despegar, los secuestradores de los 4 aviones se disponían a apoderarse de las aeronaves. Como resultado, a las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center, viajando a una velocidad de aproximadamente 750 km por hora. Mientras la gente de Manhattan se preguntaba si se trataba de un accidente, el vuelo 175 de United Airlines cambiaba de dirección en el cielo. A las 9:03 de la mañana, 17 minutos después de que el primer avión se estrellara contra la torre norte, se estrelló contra la torre sur a una velocidad de 800 km por hora. Poco más de media hora después, el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el muro oeste del Pentágono en Virginia. Solo el vuelo 93 de United Airlines no alcanzó su objetivo al estrellarse en un campo en Pensilvania, mientras los pasajeros intentaban arrebatarle el control a los secuestradores. Los accidentes aéreos fueron solo el comienzo de la masacre. Cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, ya había más de 10.000 personas en el interior, comenzando su jornada de trabajo. Con los ascensores paralizados por los daños del impacto inicial y los incendios devastando los pisos superiores, las tareas de evacuación solo pudieron avanzar a un ritmo moderado. Como la gente tuvo que bajar por docenas de escaleras, los pisos superiores donde habían impactado los aviones se convirtieron en un infierno y en cuestión de minutos, muchos de los que aún estaban vivos se lanzaron a la muerte. La Torre Sur, que fue la segunda en sufrir el impacto, se derrumbó a las 9:59 horas y 29 minutos después, lo hizo la Torre Norte. En total, se cree que 2.606 personas perdieron la vida en las torres y en tierra, junto con 147 pasajeros y tripulantes de los 2 aviones. Los daños en el Pentágono fueron menos graves, pero incluso allí murieron 125 personas en tierra, junto con 59 tripulantes y pasajeros. Los 40 miembros de la tripulación y los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines perdieron la vida. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 fueron, por tanto, los ataques terroristas más devastadores de la historia mundial. Además, como los medios de comunicación habían empezado a cubrir la historia en cuestión de minutos en todo el mundo,
y pronto se pudo acceder a las imágenes del avión estrellándose contra las torres. El impacto psicológico de los ataques no tuvo parangón como acto de terrorismo. En un primer momento, Bin Laden negó haber participado en la planificación de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. El 16 de septiembre hizo una declaración que luego fue difundida por Al Jazeera, en la que negaba su responsabilidad. Sin embargo, en los meses y años siguientes se presentaron cada vez más pruebas que corroboraban la afirmación de un servicio de inteligencia estadounidense de que él y Al-Qaeda habían orquestado los atentados. En 2004, Al Jazeera difundió un nuevo vídeo suyo en el que afirmaba inequívocamente que había sido responsable de dirigir a los 19 secuestradores que abordaron los 4 aviones el 11 de septiembre de 2001. Esto se complementó con otras admisiones en 2006 y con la aparición de un vídeo en el que se veía a Osama conversando con algunos de los secuestradores en el período previo a los atentados. En el transcurso de estas, Bin Laden también declaró que su propósito al atacar las Torres Gemelas era buscar una venganza simbólica por la destrucción de numerosas torres y edificios de varios pisos en Beirut en 1982 durante la invasión israelí del Líbano. En el momento de los ataques del 11 de septiembre, se creía que Bin Laden se escondía en las Montañas Blancas, al sur del Hindu Kush en Afganistán, en el este del país, cerca de la frontera con Pakistán. Actuó rápidamente para aprobar una resolución conjunta del Congreso el 18 de septiembre de 2001, autorizando el uso de la fuerza contra quienes se consideraban responsables de los ataques del 11 de septiembre. Como el régimen talibán en Afganistán había protegido a Bin Laden y a Al-Qaeda desde 1996 y se había negado a entregarlo a las autoridades estadounidenses, el régimen en su conjunto era considerado un objetivo. El 7 de octubre de 2001, los aviones estadounidenses y británicos comenzaron a bombardear objetivos estratégicos en Afganistán. Se establecieron vínculos con la Alianza del Norte, que controlaba partes del norte del país contra los talibanes. Al mismo tiempo, ya a fines de septiembre se habían enviado al país operativos especiales estadounidenses en pequeñas cantidades. Pero no fue hasta el 19 de octubre cuando comenzó la principal invasión terrestre, cuando tropas estadounidenses, junto con contingentes aliados de docenas de otras naciones, comenzaron a entrar en Afganistán en grandes cantidades. La guerra en Afganistán resultó en una rápida victoria inicial para Estados Unidos y sus aliados. A principios de noviembre, las fuerzas estadounidenses habían rodeado la capital, Kabul. El 12 de noviembre, un ataque aéreo contra la ciudad logró matar a uno de los aliados más cercanos de Bin Laden, el tercer líder de Al-Qaeda, Mohammed Atef. Al día siguiente, tropas de la Alianza del Norte y de los Estados Unidos comenzaron a entrar en la ciudad mientras los talibanes huían a las montañas o a la ciudad de Kandahar, al sur. Fue en esta última ciudad donde los talibanes realizaron su última gran resistencia a finales de noviembre. Las fuerzas que quedaban allí se rindieron a principios de diciembre, lo que aparentemente puso fin a la guerra. También fue a principios de diciembre cuando se estableció una nueva administración interina, con Hamid Karzai como primer presidente de un nuevo Afganistán. Sin embargo, esta victoria inicial fue en realidad un falso amanecer y Afganistán pronto se vería plagado de revueltas insurgentes, que Estados Unidos nunca podría derrotar. La invasión de Afganistán tampoco había logrado llevar a Bin Laden ante la justicia. Estados Unidos, sin embargo, había estado tentadoramente cerca de lograrlo. En el momento en que Kandahar caía hacia el oeste, un grupo de varios cientos de combatientes aliados, incluidos 70 miembros de las fuerzas especiales estadounidenses y docenas de otros agentes especiales, junto con unos pocos cientos de combatientes de la Alianza del Norte, llevaron a cabo una campaña en el complejo de cuevas de Tora Bora, en las Montañas Blancas, donde se creía que se escondían Bin Laden y muchos otros miembros de Al-Qaeda. A continuación, se produjo una batalla de casi 2 semanas en las montañas y cuevas, un conflicto que se conoció como la Batalla de Tora Bora. Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que Bin Laden estuvo presente durante esos enfrentamientos, pero que escapó porque la presencia militar aliada fue insuficiente para detenerlo. Se cree que logró cruzar la frontera sur hacia Pakistán en los días o semanas siguientes. A esas alturas,
Bin Laden era el hombre más buscado del mundo y el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de $25 millones por información que condujera a su captura o muerte. Esa cifra se incrementaría a $50 millones en 2007, mientras continuaba la búsqueda del líder de Al-Qaeda y el arquitecto de los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, Bin Laden y Al-Qaeda representarían una amenaza para Estados Unidos y el mundo occidental durante muchos años. El paradero de Bin Laden en los años posteriores a su huida de Afganistán en el invierno de 2001 ha sido objeto de especulaciones generalizadas. En esa época, era el hombre más buscado del mundo y muy conocido en todo el mundo. Por ello, sus movimientos eran secretos e incluso los servicios de inteligencia estadounidenses hoy en día solo pueden averiguar algunos detalles de su paradero durante la década de 2000. Evidentemente, él, junto con muchos otros afiliados de alto rango de Al-Qaeda, pasó la mayor parte de esos años en Pakistán. El gobierno pakistaní no toleraba oficialmente su presencia en el país. Los sucesivos regímenes de la capital, Islamabad, habían apoyado en la práctica a organizaciones terroristas islámicas a lo largo de los años, pero en el caso de Bin Laden no les fue posible aprobar su presencia en suelo pakistaní. No obstante, se adoptó una estrategia de mano blanda para detenerlo, incluso cuando estaba claro que se encontraba escondido en el país. Un hecho que implicó que los servicios de inteligencia estadounidenses tuvieran que tratar de localizar al líder terrorista dentro del país, con un apoyo tibio de los servicios de seguridad pakistaníes, en el mejor de los casos. Los ataques contra Estados Unidos se hicieron mucho más difíciles después del 11 de septiembre, ya que se instaló un enorme aparato de seguridad en los aeropuertos estadounidenses y otros lugares. A pesar de estas reservas, Estados Unidos y Gran Bretaña, junto con otras naciones aliadas más pequeñas, invadieron Irak en marzo de 2003, afirmando que el régimen de Hussein estaba tratando de obtener armas de destrucción masiva y que apoyaba a Bin Laden. Se logró una rápida victoria sobre el régimen baasista de Saddam Hussein y en menos de 2 meses, el presidente Bush anunció la victoria de Estados Unidos en la guerra. Pero no fue tan sencillo, y como en Afganistán, en el verano de 2000 se inició una feroz campaña de contrainsurgencia que duró años, mientras muchos elementos dentro de Irak trataban de expulsar a las fuerzas estadounidenses del país. Mientras tanto, en Pakistán, Bin Laden se había mudado a un nuevo complejo construido especialmente para ese fin en la ciudad de Abbottabad, en el norte de Pakistán. Había pocas ventanas y muchas mamparas para bloquear la visión del interior. El Congreso de Estados Unidos financió con decenas de millones de dólares la creación de un equipo de la CIA sobre el terreno en Abbottabad, que en 2010 comenzó a vigilar el complejo y a quienes entraban y salían de él. Obama autorizó la denominada Operación Neptune Spear. A las 12:30 de la noche del 2 de mayo en Pakistán, los helicópteros aterrizaron en el complejo de Abbottabad. En el segundo piso, los SEAL de la Marina encontraron y dispararon a uno de los muchos hijos adultos de Bin Laden, así como a otro seguidor, Abu Ahmed al-Kuwaiti. Luego, cuando volvieron a subir las escaleras, encontraron a Bin Laden en el tercer piso. Sus órdenes eran matar al líder de Al-Qaeda en lugar de detenerlo. Existen versiones contradictorias sobre lo que ocurrió después, ya que diferentes miembros de la Marina han intentado atribuirse el mérito de matar a Bin Laden, pero parece más probable que fuera Matt Bisonet quien disparó a Bin Laden 39 minutos después de la medianoche, hora local, en el cuerpo y la cabeza en la puerta de su dormitorio. Así, poco después de que lo mataran y de que el complejo estuviera completamente asegurado, los SEAL de la Marina colocaron el cadáver del líder de Al-Qaeda en una bolsa para cadáveres y luego lo llevaron al helicóptero que todavía estaba intacto. En Oriente Próximo se produjeron guerras y durante años no pasaba una semana sin que las noticias de algún incidente importante en Afganistán, Irak o algún otro lugar aparecieran en las portadas de los periódicos. Todo esto culminó con el ascenso y una crisis migratoria en el Mediterráneo, cuando millones de personas intentaron huir de Siria e Irak. Para entonces, Bin Laden ya estaba muerto, de un modo bastante ignominioso, en un recinto fortificado en el que había estado escondido en Abbottabad durante media década. ¿Qué piensa usted de Osama Bin Laden? ¿Habría sido mejor que lo hubieran capturado vivo y llevado a juicio por sus crímenes?
Déjanos saber en los comentarios tu opinión. Dale like a este video si te gustó y no lo olvides, nosotros somos Sombras de la Historia. Nos vemos en el siguiente video.